Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de un tema absolutamente importante y que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con la perspectiva de género. Lo vamos a abordar desde una, digamos, de una manera introductoria a qué es el concepto, justamente para pensar algunas cuestiones y a partir de ahí repensar entonces nuestra práctica, reformular creencias y ser multiplicadores y multiplicadoras de una mirada diferente acerca de cuestiones vinculadas al género. Entonces, vamos a comenzar primero por entender que el concepto de género que nace con el movimiento feminista en los años 70, no nos vamos a detener demasiado en la historia, porque en realidad la idea es que podamos empezar a pensar de aquí en más cuál es el aporte que podemos hacer en estas cuestiones. Y para pensar en aportes tenemos que entender un poco de qué se trata. Diferenciar género de sexo. ¿En qué se diferencia? El género es una construcción social. El género no tiene que ver con los atributos biológicos que las personas traen en el momento del nacimiento, sino en la percepción que tienen de su propia identidad. Y la diferencia radical está en que si lo pensamos en cuestiones vinculadas al sexo, pensamos de manera binaria, femenino, masculino, hombre, mujer, y el género nos abre un espectro amplio de identidades. Vamos a adentrarnos un poquito más, insisto, esta es una clase introductoria y sobre el transcurso de la clase también vamos a intentar comprender y conceptualizar por qué se hace necesario hacer esta introducción. Vamos a partir de esta diapositiva de pensar, de hacer un alto y pensar cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿qué se espera de un hombre? Y a partir de ahí hacer un alto en el video y empezar a escribir, bueno, ¿qué se imaginan cuando piensan en un hombre? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Y qué atributos debe tener ese hombre? ¿Qué atributos se imaginan que tienen? ¿Qué se espera? Bien, generalmente la pregunta que realizo es, ¿cómo se lo imaginaron a ese hombre? ¿Se lo imaginaron afrodescendiente? ¿Se lo imaginaron blanco? ¿Cómo se lo imaginaron vestido? Lo mismo vamos a hacer respecto de la mujer. ¿Qué se espera de una mujer? Acá están puestos los colores justamente celeste, asociados a lo que es el hombre, rosa asociado a lo que es la mujer, y además de esta cuestión de colores, también toda una serie de características. Bueno, la mujer se lo han llamado el sexo débil, el hombre fuerte, la mujer vinculada a tareas de cuidado, a tareas del hogar, el hombre con tareas por fuera del hogar, el hombre como el proveedor de, o el sostén de la economía, la mujer a cargo del cuidado, cómo muchas veces se fusiona mujer-maternidad como si fuera también un destino irremediable en el futuro de esa mujer, cuando tanto mujer como maternidad son, digamos, circunstancias diferentes. Entonces, esta placa es para empezar a entender cómo, desde el concepto de binario de hombre-mujer, también hay muchas características vinculadas a cada uno. Y esas características son las que van construyendo estereotipos. Ahora pensémoslo en el deporte. ¿Qué deportes son los que se asocian para el hombre o para ser practicados por el hombre? ¿Cuáles para la mujer? ¿Tienen ambos, hombres y mujeres, si lo pensamos desde esta perspectiva binaria, si lo pensamos desde una perspectiva entonces de género? ¿Tienen hombres, mujeres y otras identidades acceso a la misma
a las mismas posibilidades de practicar diferentes deportes, y si tienen acceso a una paga igualitaria por la práctica de ese deporte, tienen acceso a infraestructura adecuada para la práctica de ese deporte. Bien, todas estas preguntas me gustaría que traten de dar alguna, de pensar alguna respuesta al respecto, aquellas que desconocen, investigar, ver cómo es en la actualidad entonces ser hombre que practica deporte, ser mujer que practica deporte, otra identidad que practica deporte y cuáles son las posibilidades y hasta dónde pueden acceder, no solamente desde el lugar adecuado para la práctica, sino también en función de la remuneración y del tiempo dedicado a la misma. Bien, entonces, vamos a partir de definir qué es la perspectiva de género. Es empezar a mirar, ¿sí? Empezar a entender que no se trata de dos sexos, sino se trata de pensar que hay diferentes identidades de género, diferentes formas de percibirse. Bien, ¿y por qué es necesario implementarla? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque permite, en primer lugar, entender que la vida de todas las personas pueden modificarse en la medida en que no están determinadas naturalmente, en la medida en que no es la biología la que determina cómo cada uno de nosotros y de nosotras se autopercibe. También implica poder abrir nuestra mente y entender de una manera más profunda cómo se dan las relaciones entre hombres, mujeres y otras identidades, que son asimétricas en cuanto a la igualdad de poder que cada uno detenta. Y por último, también abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y de relación entre los seres humanos. El mundo ha cambiado en cuanto a paradigmas. Este paradigma, insisto, binario, sexista, que empieza a ponerse en duda en los años 60 y que finalmente empieza a transformarse en los 70 con la introducción de este concepto de género, ha sido resistido. Y por otro lado también han sido rechazadas o negadas o invisibilizadas, que es un concepto también que nos permite entender cuestiones vinculadas a otras identidades. Y hoy ya sabemos que se nombra, sabemos que existen, que tienen derechos, somos todos sujetos de derechos. Esto es interesante comprenderlo también porque la Declaración de los Derechos Humanos justamente de lo que habla es de eso, de la posibilidad equitativa que debemos tener todas las personas, que tenemos que tener todas las personas, de acceder a poder ser, a poder gozar de los derechos simplemente por el hecho de ser persona, independientemente de la identidad. ¿Y qué es la perspectiva de género? También dijimos recién por qué es importante hablar de esto. La perspectiva de género, ¿sí?, hace alusión a una herramienta conceptual. Es una herramienta conceptual. Busca mostrar que la diferencia entre hombres y mujeres no se da solamente por la biología, sino también que hay diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Y acá volvemos entonces a la placa anterior para repensar nuevamente, bueno, ¿qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? ¿Cuáles son las características de cada uno? Y esas características no son biológicas, no son naturales, se han construido y socializado. Y a partir de ahí es que se naturalizan. Y entonces pensemos en el deporte. Las mujeres que juegan al fútbol, ¿tienen las mismas posibilidades de acceder al deporte que los varones que juegan al fútbol? ¿Qué pasa con aquellas que han optado por la maternidad? ¿Cómo es
la posibilidad de seguir vinculada a lo deportivo. ¿Qué pasa con las remuneraciones? ¿Qué pasa con los espacios? ¿Qué pasa con la posibilidad de dedicarse al deporte de manera profesional, tanto en mujeres, en hombres y en otras identidades? ¿Es igual, es equitativo, es igualitario el acceso? Interesante, ¿no? Porque quienes están al frente de equipos conformados por mujeres se van a encontrar, y por otras identidades también, se van a encontrar con la dificultad que tienen de poder dedicarse exclusivamente a la práctica del deporte, en este caso en el deporte de fútbol, por estar atendiendo otras tareas, por tener otros trabajos, porque no les permite, si pensamos en el fútbol profesional, no les permite ser que esta sea la única fuente de ingreso o, como decimos habitualmente, poder vivir de ello. ¿Y para qué sirve entonces la perspectiva de género? ¿Para qué sirve hablar de esto? Sirve para poder pensar entonces en una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, tanto en el ámbito público como en el privado. Poder pensar que en lugares de tomas de decisiones puede haber mujeres compartiendo codo a codo, en el sentido de complementariedad y no en el sentido de quitar espacio, o en el sentido excluyente, sino en el sentido de caminar a la par, de hacer equipo. Pueden estar ocupados tanto por hombres y mujeres y otras identidades. La perspectiva de género sirve para valorar de forma justa los diferentes trabajos que realizan hombres y mujeres y empezar a entender que hay cierta estigmatización de las actividades y hoy tanto hombres como mujeres pueden y deben tener la libertad de poder acceder a la actividad que deseen. Hombres que eligen la paternidad, llevar adelante un rol deseado de paternidad, poder compartir tiempos de cuidado, momentos o tareas de cuidado. También las mujeres poder acceder al ámbito laboral en diferentes funciones. También la perspectiva de género permite modificar estructuras sociales y valores que reproducen la desigualdad, que reproducen esta desigualdad a través de estos estereotipos. Y por otro lado, también permite el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. Por eso es importante y por eso sirve hablar de perspectiva de género. Y acá también hacemos un alto para hacerlo, para entender que es importante hablar de esto, porque está tan arraigado culturalmente, y esto no es algo de un año. Es interesante recorrer diferentes textos al respecto. Estos se instalan, se naturaliza de manera cultural, como creencias, y se reproducen de generación en generación. Y cualquiera de nosotros, de nosotras y de nosotros puede de alguna manera en algún momento reproducir alguna de estas cuestiones, porque sí, porque están arraigadas, como decía recién, desde lo cultural. Entonces es importante pensarlas, y cuando uno las piensa, las hace consciente, entonces empieza el camino para poder modificarlas, justamente en pos de esta retribución equitativa de las actividades entre los sexos y de la posibilidad también de que haya las mismas perspectivas, las mismas posibilidades, tanto para unos como para otras. Entonces, repasamos esto, ¿no? El sexo es una clasificación binaria, cultural de las personas y otros seres vivos de acuerdo a criterios genéticos, biológicos, físicos y fisiológicos, hombre y mujer. En cambio, el concepto de género abarca el conjunto de características, roles, oportunidades, expectativas de un conjunto social
asigna a las personas basándose en características biológicas y se trata de construcciones históricas culturales. Es importante porque entonces el género ya deja de lado lo binario, ya empezamos a entender que hay diferentes identidades. Y es importante cuando uno entiende que hay diferentes identidades porque los valores tanto como el respeto, la tolerancia, la posibilidad, entonces, como decía antes, de poder abrirnos a estos nuevos paradigmas, nos van a permitir la construcción de una sociedad más justa para las mujeres y para aquellos grupos de personas vulnerables que les es limitado el acceso al desarrollo personal y profesional. Y cuando hablamos de grupos, nosotros estamos aquí entendiendo un poco esto, ¿no? Con una introducción, simplemente una introducción, hay mucho más para indagar, mucho más para leer al respecto cuando hablamos de estas cuestiones vinculadas al género y hablamos de grupos vulnerables también. Grupos vulnerables son niños, niñas, adolescentes o infancias, y también grupos vulnerables son, por ejemplo, las personas con discapacidad, al igual que lo son las mujeres. Entonces también acá entender que el fútbol, vamos pensándolo en el deporte que nos reúne en estas clases, fútbol practicado por mujeres y otras identidades, y también un fútbol practicado por mujeres, porque esto también hay que entenderlo transversalmente, ¿no? El fútbol practicado por mujeres, inclusive también puede existir la posibilidad de entrenar fútbol practicado por mujeres con discapacidad, como puede ser, por ejemplo, la selección de mujeres con parálisis cerebral. Fíjense qué importante, nosotros abordamos este tema, pero cuando hablamos de minorías o de grupos vulnerables en ese sentido, estamos hablando de grupos que tienen derecho a acceder a la práctica deportiva y que sin embargo esos derechos se ven vulnerables justamente por cuestiones biológicas. Entonces el tema es un poco más amplio, pero lo traigo para poder por lo menos ponerlo en palabras, y lo que se pone en palabras se visibiliza, y lo que se visibiliza existe, y lo que existe puede ser potenciado, puede ser modificado en caso que sea necesario, puede ser mejorado. Bien. ¿Y de qué hablamos entonces cuando hablamos de identidad de género? Hablamos de la vivencia, porque decimos hombre, mujer, y otras identidades. ¿Qué es lo que tiene de importante hablar de esto? Hablamos de la vivencia individual, interna del género, tal como cada persona lo siente profundamente, puede o no corresponder con el sexo asignado en el momento del nacimiento. Esto también es importante, por eso hablamos de personas cisgénero, cuyo sexo coincide con cómo se perciben, o trans, como que es diferente el sexo asignado biológicamente a cómo se perciben, y otras identidades que, bueno, podemos profundizar más adelante, o que pueden volcar en los comentarios. Es muy importante conocer el tema. Es muy importante hoy estar al frente de grupos de personas, entendiendo que ya no nos vamos a encontrar con clasificaciones binarias o biológicas, como decía al comienzo de la clase, que vamos a estar frente a personas que se autoperciben de diferente manera. Y como personas responsables al frente de un grupo de personas, es fundamental entender esto. ¿Y por qué lo traemos entonces cuando hablamos de en un instructorado de fútbol femenino?
porque el primer paso para estar al frente de un grupo de personas es conocer a esas personas y es respetar a esas personas que componen el plantel deportivo, y el conocimiento, el respeto, la tolerancia comienza por, de alguna manera, tratar a las personas desde el lugar que ellas desean ser tratadas, con el pronombre con el cual desean ser mencionados, mencionadas, mencionadas. ¿Por qué se utilizan? No vamos a profundizar en función del lenguaje inclusivo, sí hacer un paréntesis para entender que justamente el lenguaje inclusivo lo que busca es visibilizar este grupo de personas que no se identifican ni con la ni con él, que se identifican con otros pronombres, con otra postura, y entonces si nosotros, insisto, hablamos, ponemos sobre la mesa, visibilizamos, estamos dando entidad. Independientemente de cuestiones que tengan que ver con lo cultural, lo que cada uno de nosotros traemos desde los diferentes ámbitos que han contribuido a nuestra formación. Hoy se hace necesario entender, conocer sobre este tema para, a partir de ahí, entonces, forjando nuestro rol de personas a cargo, un grupo de personas, si tenemos este conocimiento, entonces quienes formen parte del plantel van a sentirse respetados, van a ser respetadas, van a sentir que tienen un lugar y van a sentir esa visibilidad que da comprender que al frente hay una persona que conoce sobre estos temas. Y a partir de ahí también estos estereotipos que contribuyen a la desigualdad, que es una desigualdad que no tiene que ver con lo biológico, con lo natural, es una construcción social. Estos estereotipos describen pautas de identificación y caracterización para los distintos grupos de personas, sobre caracteres atribuidos y asociados a valoraciones negativas. Reducen la complejidad social a un aspecto saliente vinculado a prejuicios y a lugares comunes que terminan instalándose como formas naturales de pensar, o como la forma natural de pensar. Vuelvan a releer esto que acabo de leerles, para entender de qué se tratan los estereotipos de género. Sí, claramente las remite a la placa donde decíamos, ¿qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? Y pensemos entonces en lo deportivo, y pensemos también qué conductas son permitidas tanto a los hombres como a las mujeres de acuerdo al sexo biológico. Se me ocurre pensar también un montón de dichos en función, ¿qué pasa si un deportista de repente tiene un exabrupto, lo expulsan por un golpe a un rival o un insulto? ¿Y qué pasa si la que lo hace es una deportista? ¿Qué se dice de uno? ¿Qué se dice de la otra? Pienso en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en pandemia, donde una deportista mujer, estadounidense, gimnasta, habló de, en un momento deja de participar en una de las competiciones y pone de manifiesto las dificultades en salud, digamos, de ella con respecto a su salud mental, todo lo que había vivido, y abre el debate al respecto. Y después, inmediatamente, a los pocos días, un tenista, los tenistas de elite, están en lo máximo,
al finalizar el partido, el cual perdió, rompe la raqueta, ¿no? Entonces acá volvemos también a lo que decía antes, los estereotipos. La mujer muestra se le permite mostrar la debilidad, hablar de salud mental, vulnerabilidad, y en el hombre no se cuestiona si tiene reacciones violentas, no se cuestiona si ante una situación de perder se expresa de esta manera, que podríamos decir es antideportiva, y acá también, ¿no? Entonces, estos estereotipos, ¿por qué tenemos que hablar de perspectiva de género? Porque entonces la mujer, por ejemplo, va a tener vía libre para poder manifestar cuestiones vinculadas a su salud mental, y en el caso de los hombres va a ser visto como una debilidad. Esto es en función de la placa donde hablábamos de qué se espera de uno, qué se espera de otro, y también cuánto de estos estereotipos, prejuicios, cuánto de estos prejuicios que nacen de estos estereotipos, que llevan a lugares comunes, nos desembocan en la pregunta, por ejemplo, entonces, las personas trans, ¿qué posibilidades tienen de insertarse en el mundo del deporte? ¿De qué manera? ¿Cómo son vistas? Son personas, ante todo. ¿Cómo son vistas? ¿Cómo son nombradas? ¿Qué es lo que se dice, no? Bueno, aquí también es importante pensar estas cuestiones, porque en función de eso también es importante entender cuál es el lenguaje que usamos y cómo lo usamos. Bien, y acá, a partir de hablar y de introducirnos en lo que es la perspectiva de género, podemos entender de qué se trata la discriminación basada en el género. Es una construcción social que asigna atributos socioculturales a las personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en desigualdad sexual. Y vuelvo a hacerle las preguntas que hacía antes. ¿Por qué esta clase es para pensar? Esta clase es pero para pensar y poner todo lo que conocemos y lo que nos familiarizamos y que vemos, para ponerlo todo dentro de un enorme signo de interrogación y a partir de ahí ser partícipes del diseño de estrategias para empezar a modificar estas cuestiones de desigualdad y salgamos a investigar qué pasa con la posibilidad en los clubes de la práctica del fútbol por mujeres y por otras identidades, tienen acceso a los espacios a los cuales acceden los equipos compuestos por varones, tienen las mismas posibilidades. En el caso de del fútbol, en la etapa profesional, las remuneraciones, las pagas son las mismas, es la misma el interés de los sponsors por acompañar esas prácticas deportivas y a partir de esas respuestas entonces ser partícipes generando acciones. Hay mucho que se ha hecho, hay mucho por hacer. Y va a ser posible, y es posible en la medida en que entendamos que esa desigualdad existe. Y a partir de acá es interesante también algo que he escuchado habitualmente, que me preocupa cuando lo escucho, porque digo, muchas veces quienes estudian para ser entrenadoras y entrenadores, eligen no desarrollarse en el fútbol jugado por mujeres, no porque les interese desarrollarse o desempeñarse solamente en el fútbol formativo, que
sabemos que siempre vamos a estar a favor de que sea mixto, de que puedan jugar juntos y que puedan inclusive hasta competir o en el fútbol profesional o jugado por adultos. A mí lo que me preocupa es cuando escucho que lo hacen por temor, porque no saben cómo dirigirse hacia las jugadoras o temen que si les dicen algo puede ser mal interpretado y se los acuse de violentos o de alguna situación. Y lo he escuchado en reiteradas ocasiones y yo digo, bueno, ¿por qué se da esto? ¿Por qué personas que son muy capaces y que le harían muy bien, independientemente de eso, no me mujeres, eligen no dirigir a mujeres buenas? Me parece que tiene que ver con el desconocimiento que hay en función de estos temas. Por eso digo, entendamos, bueno, a ver, si hay temor a que alguna acción que realicemos sea considerada violenta, sobre todo en el caso de los hombres que están al frente de otras mujeres, comencemos por entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Y hablamos de todo acto, conducta, acción u omisión que en forma directa o indirecta tenga como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, simbólico, económico a una persona por motivos de género. Puede ser ejercida en el ámbito público como privado, no necesariamente la violencia es algo del ámbito privado, del ámbito público, sino que puede ser una u otra, y se encuentra también en diferentes formas y en algunas prácticas normalizadas y aceptadas. Y acá también es importante de entender cuál es el rol que también nosotros tenemos con respecto al resto de las mujeres. No hay un concepto que es el de sororidad, que tiene que ver con la hermandad, con esto de generar lazos de apoyo, de respeto entre las mujeres. Y digo esto porque de nada sirve, yo siempre pongo el mismo ejemplo, concurrir a marchas si después estamos poniendo piedras en el camino de alguna compañera, colega, o, por ejemplo, alguien que, sí, cercano, que porque no nos cae bien o porque creemos que accedió a determinados lugares porque algo hizo que no tiene que ver con lo que, por lo que se ha esforzado, lo que se ha preparado para lograr. Entonces, también para nosotras es muy importante entender, escucharnos cuando hablamos de otras mujeres, de sus logros, cuando miramos con una lupa lo que hacen y en un nivel de exigencia más elevado tal vez que lo haríamos con nuestros compañeros hombres. Ah, bueno, pero ellos son así, pero ella debe estar en una de sus vidas. Expresiones de ese tipo que no solamente se lo escuchan en hombres, sino también se lo escuchan en mujeres. Entonces, la violencia de género principalmente se da, obviamente, ejercida, o sea, el concepto se entiende cuando es ejercida por hombres, pero entendamos también que nosotras podemos, sin darnos cuenta, ¿no? Encontrando en esas, practicando esas acciones normalizadas y aceptadas sin pensarlas, ¿no? Justamente por eso, porque están como normalizadas. Entonces, insisto, pongamos todo en un enorme signo de interrogación y aquello que nos empieza a hacer ruido, bueno, pensémoslo, pensemos de qué se trata, porque si hay algo que está sucediendo, es que esto ya se habla mucho, y entonces sí nos permite identificar si parte de las acciones que cada uno de nosotros realiza es desde una perspectiva de género o de esto que decía
hace un momento, ¿no? No reconociendo, no tolerando las diferencias. Bien, entonces, cuando vemos de qué es violencia, o de qué se trata la violencia, vemos que por motivos de género hay diferentes tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y acá también entender esto nos sirve para comprender cuando nosotros hablamos, miren cómo vamos, todo se relaciona. Estamos como entrenadoras, como entrenadores, buscamos desde lo que es el entrenamiento de las habilidades psicológicas, bueno, brindar herramientas a nuestras jugadoras. Y vimos, por ejemplo, que la atención puede ser afectada por diferentes circunstancias, y algunas de ellas pueden tener que ver por cuestiones emocionales. Y si nosotros estamos al frente de un grupo de personas y parte de nuestra responsabilidad, o sea, dar respuesta por las acciones que realizamos para con ese grupo en pos de potenciar su performance, su desempeño deportivo, nos va a llevar también a conocer circunstancias que rodean a la persona, y a partir de entonces de conocer estas circunstancias es que podemos identificar si la persona, yo hablo de personas, estamos hablando en este caso del fútbol practicado por mujeres, si están siendo víctimas de alguna de estas, de alguno de estos tipos de violencia. Pero para poder identificarlo tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de violencia física, hablamos de maltrato y agresión que afecta la integridad física de la mujer, y cuando digo la mujer también hablo de otras identidades porque son los grupos vulnerables. Cuando hablamos de violencia psicológica, que es la física tal vez es más sencilla de detectar, porque, y lo digo con mucho respeto porque a veces no es tan sencilla de detectar, pero sí puede llegar a ser observada a través de lesiones en el cuerpo. Ahora, ¿de qué se trata la violencia psicológica? La violencia psicológica causa daño y disminución en la autoestima de la mujer y perturba su desarrollo personal. ¿Y cómo se manifiesta? A través de amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, vigilancia constante, ridiculización, abandono, chantaje, celos excesivos, entre otros. Y cuando uno los lee, dice, wow, ¿cuántas de estas acciones las he padecido, las he visto, me la han contado, las he observado, he acompañado a alguien? Como digo, como estas posibilidades, ¿no? De estas distintas posibilidades en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, o sea, que uno ve que se han dado. ¿Sí? ¿Y esto es violencia? Sí, es violencia psicológica. Las que nombramos acá son violencia psicológica. Y algunas inclusive están naturalizadas. Si nosotros pensar en los celos, y digo, bueno, si te cela es porque te ama, ¿no? Y los celos excesivos, y en general los celos están muy lejos del amor. Pero bueno, eso es para otro ámbito para hablar. Sí, los celos tienen que ver con mi confianza, con la idea de posesión, y acá tengamos siempre presente hombres, mujeres, infancias, otras identidades, todos somos sujetos de derecho. Sí, no somos objetos de nadie. Entonces, que acá da para pensar muchísimo esto que decía, estas construcciones sociales, culturales, que se transmiten de generación en generación, y que afortunadamente a través de esta ruptura y este cambio de paradigma, hoy podemos pensarlas de otra manera. Veía hace poco una publicidad donde una mujer preparaba
no sé, al marido le gustaban los fideos con manteca y los preparaba con margarina, y la publicidad termina que el hombre le tira el plato de fideos por la cabeza. Y esto estamos hablando de los años 60, era aceptado. Hoy no lo podemos ni ver siquiera, o cuántas cosas que han sucedido en otro momento hoy son impensadas, hoy no se toleran, hoy son realmente rechazadas. Y también es importante entender cuál era el paradigma que sostenía eso en ese momento y cuál es el actual. Cuando me refiero a paradigma, hablo de este conjunto de creencias que se sostienen, ¿sí? por la sociedad, por la comunidad científica. Se ha modificado, y a partir de comprenderlos es que también las acciones pueden ser modificadas. Seguimos, la violencia sexual es bueno, por supuesto se manifiesta con violación, independientemente de si hay o no penetración, incluso en el ámbito de la pareja. La violación es una acción forzada contra el cuerpo de otra persona. También la violencia sexual es la prostitución forzada y la explotación sexual, el acoso sexual y la obligación a participar de actividades sexuales contra la voluntad. Entonces, acá también entender que acoso sexual es comprender que en una relación asimétrica, cuando la persona en inferioridad, en este caso, estamos pensando en, por supuesto, en la violencia sexual como uno de los tipos de violencia de género, el no de la mujer es no. Y que el hecho de que una mujer, una jugadora en este caso, sea atractiva, sea simpática, sea amable, no significa que sea alguien dispuesta a tener una relación que no sea deportiva o que no sea profesional o que no sea en el ámbito simplemente social y no íntima. Esto también es importante. Y esto acá también hay muchas construcciones y muchas creencias que hoy no se sostienen. Y cuando hablamos de esto, también vamos a hablar de algo que no tiene que ver justamente con la violencia sexual, pero que sí es acorde, y que tiene que ver con las calificaciones que se puedan hacer respecto de los cuerpos. Entendamos que hay tantos cuerpos como personas ahí en el mundo, y que cuando nos referimos a los cuerpos, que sea en función de la preocupación por un cuerpo saludable para la práctica de ese deporte. Expresiones con que hay, que qué linda, que flaca, que fea, que alta, que baja, que longo, que no. Son ya directamente debemos descartarla de la comunicación que tengamos con nuestra jugadora. Si tenemos una preocupación por el cuerpo, que puede suceder porque lo vemos extremadamente flaco o porque el sobrepeso pueda perjudicar la salud de la jugadora para la práctica deportiva, entonces que sea alguien, un profesional o una profesional de la medicina, de la nutrición, a quien hagamos la consulta y que de alguna manera nos facilite las herramientas para el abordaje de ese tema. Insisto, no tiene que ver con una situación de violencia sexual, pero sí con algo que, frente a lo cual debemos también tener especial cuidado. La violencia económico-patrimonial tiene que ver con la perturbación de la posesión de bienes, limitación de recursos económicos destinados a la satisfacción de necesidades básicas. Acá también podemos encontrarnos con
jugadoras que esto lo vimos cuando vimos la motivación, ¿no? Que en la base de la pirámide tenemos las necesidades, deben estar cubiertas las necesidades básicas fisiológicas para que en esa pirámide se vayan cubriendo otras necesidades hasta llegar a la autorrealización. Entonces también ver cuáles son las circunstancias en caso que detectemos que hay algo en relación a esa jugadora que pueda estar sucediendo con respecto a este tema. Privación de medios para vivir una vida digna, limitación y control de ingresos, y percepción de un salario menor por igual tarea. ¿A qué les suena esto? Para pensar, ¿no? Violencia patrimonial o económica. La violencia simbólica se da a través de patrones estereotipados que transmiten y reproducen desigualdad, dominación, discriminación y naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad. También, para pensar, ¿no? ¿Qué les dice la violencia simbólica o a qué nos remite si pensamos en los ejemplos que se dan, ¿no? Estos estereotipos con respecto a la mujer ubicada en un lugar de desigualdad. La violencia política restringe la participación política de la mujer, y después hay otras modalidades como las domésticas, la obstétrica, acá también la obstétrica también incluyo no solamente aquellas mujeres en situación de maternidad, sino o en su visita, digamos, a los médicos, y acá también pensar entonces en el profesional de la medicina que acompañe a nuestro cuerpo técnico, ver si ejerce su actividad desde una perspectiva de género, porque ahí va a depender también, por eso digo, no solamente obstétrica, sino también medicina en general, ahí va a depender también de la manera en que aborde a nuestras jugadoras que consultarán vulnerables, ya sea por alguna dificultad que tengan respecto de su salud, obviamente de su cuerpo, alguna preocupación, y bueno, un profesional que esté capacitado en perspectiva de género justamente para que evite incomodidad y simplemente para que también no termine en esa incomodidad haciendo que nuestra jugadora deje de consultar. Siempre pensando, insisto, en el cuidado del cuerpo para la práctica de nuestro deporte, que es lo que nos reúne, pero también, digamos, sirve para otros aspectos de su vida. La violencia institucional, o sea, la que se da en el marco de las instituciones, y acá lo mismo. Volvemos a pensar qué lugar hay dentro de la institución para la práctica del fútbol por mujeres. Y vayan buscando como actividad en los medios de información diferentes situaciones vinculadas al fútbol practicado por mujeres donde no tienen espacio para entrenar, donde la ropa, cómo es la vestimenta, es adecuada, es acorde, tienen sus nombres, las camisetas. Wow, hay un montón de cuestiones para pensar, y que en el fútbol practicado por hombres no existen y son inimaginables, bueno, o inimaginadas, mejor dicho, en el fútbol practicado por mujeres sucede. La otra modalidad de violencia es la laboral y la mediática, y acá también la Messi, la nueva Messi, la nueva Mascherano, la novia de la que entrena Talio, cómo son nombradas las mujeres deportistas, y también
otras identidades en los medios, ¿sí? Como casos, como ¿no? Con noticias llamativas, extrañas, haciendo hincapié en su belleza, en quién es la figura masculina, generalmente que acompaña, como decía antes, o la comparación también con alguien en el mismo rol, pero masculino. Bueno, y vamos a hacer un ranking de las deportistas más lindas y un ranking de las jugadoras más, no sé, más bellas. Son jugadoras. Concurso de belleza van por otro lado y bueno, también en otro contexto podríamos hablar al respecto, ¿no? Belleza hegemónica, que se entiende por belleza, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero sí empezar a pensar cómo se habla de las mujeres deportistas en los medios. Bien, y después también tenemos, como para finalizar, micromachismos, ¿no? Micromachismos que son justamente estas frases, estas creencias que están tan instaladas y que se van, digamos, permitiendo que no se modifiquen estos estereotipos, ¿sí? Y, por ejemplo, expresiones, como les decía antes, ¿no? Bueno, haciendo alusión a la vestimenta o haciendo alusión a determinadas cuestiones que nada tienen que ver con lo deportivo y que justifican tipos de violencia hacia la mujer simplemente por cuestiones de género. Y hasta aquí, entonces, con este tema es simplemente una introducción. Hay mucho más por hablar, pero insisto, que esta introducción sirva para entonces poner, como dije en un par de ocasiones, todo en un enorme signo de interrogación y empezar entonces a replantearnos cómo nos relacionamos con las personas que tenemos frente a nosotros, pero en primer lugar entendiendo ya que no podemos mirarlas de una manera binaria, sino que la mirada tiene que ser tan amplia como la forma en que cada una de ellas se autopercibe y desea que ser nombrada por nosotras, por nosotras, por nosotros, por nosotras y por nosotros. Insisto, este lenguaje inclusivo que busca visibilizar a todas las personas, independientemente de su identidad de género, para que entonces sí podamos hablar de una sociedad donde se cumpla la posibilidad de acceder a los derechos que tenemos todas las personas que vivimos en ella. Muchas gracias.